En el transcurso del siglo XX, Perú fue escenario de diversos conflictos internos, destacándose especialmente el enfrentamiento entre el gobierno peruano y grupos armados, como el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Esos grupos llevaron a cabo acciones que se califican como terroristas, con el propósito de derrocar al gobierno y establecer un sistema socialista. Sendero Luminoso, también conocido como el Partido Comunista del Perú, fue una organización considerada subversiva y terrorista. En mayo de 1980 inició un conflicto armado contra el Estado y la sociedad peruana. Ahora, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, surgido en Perú en 1982, fue un grupo armado subversivo que se formó a partir de la convergencia de pequeños partidos y movimientos de extrema izquierda radical. Las diferencias entre ambos grupos no solo se reflejan en las cifras de las víctimas o la destrucción material, sino también en concepciones ideológicas sobre la sociedad, el Estado, el partido, la guerra y historia. Elegimos como una de nuestras fuentes la clase 2, ya que nos explica cómo fue el desarrollo de estos grupos extremistas de izquierda, y a su vez también cómo el expresidente Belaúnde hizo de vista gorda ante estos acontecimientos, tales como el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y cómo este afectó en la sociedad peruana. Elegimos también en la clase 13, ya que Quirós nos narra en su libro cómo es que la corrupción se manifiesta en el aspecto político, y el cual se explica dando como ejemplo al expresidente García, el cual tuvo un papel protagónico en estos tiempos del siglo XX, dando vía libre a organizaciones terroristas que se aprovecharon de la situación precaria del país. Finalmente utilizamos como fuente la clase 14, ya que nos narra y explica cuáles fueron los aciertos, las responsabilidades estatales y la lucha contra el terrorismo del gobierno de Fujimori, que finalmente terminó con la caída de este. En el año 1980, el Perú se encontraba en un cambio de un régimen militarizado hacia uno civil, con el objetivo de brindar nuevas oportunidades para la participación ciudadana mediante gobiernos locales, elecciones y otros mecanismos. Mientras tanto, el Partido Comunista Sendero Luminoso, PSP-SL, iniciaba una guerra revolucionaria, ya que consideraba que la idea de establecer una democracia electoral en el Perú era una nueva forma de establecer el capitalismo burocrático en el país. Como resultado, según el libro Violencia y Autoritarismo en el Perú, Sendero Luminoso rechazó totalmente participar en las elecciones generales y las elecciones para la Asamblea Constituyente. Esta decisión distanció a Sendero Luminoso de los otros partidos políticos izquierdistas, que sí habían aceptado participar en las elecciones y que se habían fortalecido en la lucha contra el régimen militar a finales de 1970. Como es de nuestro conocimiento, el Partido Comunista Sendero Luminoso fue muy sanguinario con sus opositores en nuestro país. En numerosos casos, personas, familiares e incluso comunidades enteras se vieron atrapados en el fuego cruzado de dos grandes grupos que poseían armas y que eran poderosos y crueles. En caso de no apoyar a Sendero Luminoso, ellos te ejecutaban y lo mismo sucedía con las fuerzas de seguridad del Estado si no estabas a favor de ellos. Una de las tantas víctimas fue Amílcar Urbay, que lo asesinaron luego del asalto de Sendero Luminoso al CRAS en Ayacucho de fecha 3 de marzo de 1982. Como consecuencia, la confianza y la solidaridad en los ciudadanos se vieron afectadas negativamente. Asimismo, la movilización social y las entidades colectivas también se vieron debilitadas en un sentido más amplio. Además, el gobierno peruano consideraba un peligro a las federaciones campesinas y estudiantiles, sindicatos, comedores populares y asociaciones vecinales, y también Sendero Luminoso amenazaba a estas organizaciones si no se sometían a la perspectiva maoísta de la violencia revolucionaria. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy el alumno Adrián Valdivieso del curso de Historia y hoy me encuentro con mi abuelita. ¿Cuál es tu nombre? Guillermina Rojas. Bueno, ¿cómo afectó directamente el terrorismo en Perú a tu vida y a la vida de tu familia? Bueno, en la época que estaba el terrorismo en auge, yo era más joven, tenía mis hijos que iban al colegio. El terrorismo trajo mucha inseguridad, zozobra, miedo y destrucción a la economía del país y por consiguiente afectaba a la economía de nuestros hogares. ¿Puedes compartir alguna experiencia específica que hayas vivido durante ese periodo? Bueno, durante el periodo estuve cerca, durante la época del terrorismo estuve cerca a la calle Tarata en Miraflores el día del atentado.
yo había asistido a unas clases y a la hora de la explosión salí volando de la carpeta y para podernos desplazar tuvimos que irnos para el lado del Paseo de la República porque para el lado de la Avenida Larco era intransitable. ¿Cómo crees que esas experiencias han influido a tu vida a largo plazo? Bueno, yo creo que estando más atento con las personas y sobre todo inculcándole a nuestros hijos que no se dejen influenciar por personas que tienen ideas izquierdistas y por consiguiente tratar de avisar a las autoridades para que estén atentos a estos grupos sediciosos. Eso sería todo, muchas gracias. Continuando con la entrevista, hoy tenemos a Ana Marlene Rosario, quien nos va a comentar un poquito sobre sus experiencias vividas en el siglo XX con respecto al terrorismo. Bien, José, gracias. Gracias por considerarme con esta entrevista. En un principio no fue algo que me impactara muy fuerte porque parecía distante a mí. Se daban bombas, los terroristas ponían bombas y ya teníamos personas supuestamente afectadas, aunque solamente en un principio fueron afectaciones a las viviendas. Lo sentí mucho más cercano luego cuando en mi centro universitario, un gran día aparecieron toda la universidad amaneció pintada con lemas alusivos al terrorismo. Pero curiosamente la facultad mía no amaneció pintada. Y bueno, la conclusión era que pues habían personas terroristas en mi facultad. Y en mi facultad teníamos amigos policías infiltrados y también teníamos amigos terroristas infiltrados. Eran amigos. Por ellos en algún momento me enteré lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, ¿no? Y también, por un lado, la policía infiltrada también. ¿Cómo crees que estas experiencias han influido en tu vida a largo plazo o si generaron cambios significativos en tu perspectiva? Influyó en mi perspectiva social porque pude diferenciar pude diferenciar el pensamiento social de algunos grupos, ¿no? Como cuando reclamaban algunos aspectos sociales, pero desde mi punto de vista equivocadamente. Entonces, al ser parte de mi formación en mi época de juventud, donde pues estamos consolidando nuestra personalidad, yo creo que sí me generó rechazo a ese tipo de manera de reclamo, pero considero que no fue tan influyente en mi vida también, ¿no? Pero sí me generó más empatía hacia mi sociedad. Gracias a la información expuesta y a las entrevistas realizadas, se puede concluir que el accionar del Partido Comunista Sendero Luminoso no fue el correcto, porque iniciaban una guerra revolucionaria por querer imponer sus ideales, ya que consideraban que la democracia electoral en el Perú era una nueva forma de establecer el capitalismo burocrático en el país. Fueron abusivos y realmente sanguinarios con todas aquellas personas que no pensaban como ellos. Ambos partidos querían poder de autoridad. Notamos recuerdos trágicos sobre diferentes incidentes, como el de nuestra entrevistada, la señora Guillermina Rojas, que a pesar de los años transcurridos, aún recuerda el atentado de Tarata, o también llamado atentado de Miraflores, que pasó en 1992. Es difícil encontrar una solución para evitar esta guerra. Sin embargo, se puede mencionar el manejo de sus ideales. Si hubiera existido en ese momento una fiscalización hacia las ideas de las personas pertenecientes a los partidos políticos, estas hubieran sido detenidas y arrestadas como las posibles culpables de este gran problema.